La primera vez que conocí a un cristiano que estaba preparado con eso fue en la universidad. Así que ya había demolido la fe de muchas personas antes de llegar a la universidad. Y luego llego a la universidad muy seguro de mí mismo. Y conozco a un amigo. Ahora bien, este amigo y yo estábamos en un torneo de oratoria y debate, y estábamos compartiendo habitación, y una noche lo vi leyendo la Biblia. Y pensé, está bien, esto será divertido. Derribemos a otro cristiano, esto será entretenido. Así que miro a mi amigo, su nombre era David. Le dije, David, ¿te das cuenta de que ese libro que estás leyendo no es confiable? Ha sido corrompido con el tiempo. Y él estaba leyendo su Biblia, la cierra y dice, continúa. Lo cual debió haber sido una señal para mí de que esto no iba a salir a mi favor, pero seguí adelante. Y dije, David, Jesús hablaba arameo, ¿no es así? Y luego la iglesia más antigua estaba en Palestina, estaba en Jerusalén, estaba en Israel. Así que debían haber hablado hebreo. Pero para el momento en que el Nuevo Testamento es escrito, está escrito en griego. Así que tienes una traducción de las palabras de Jesús antes de que siquiera sean escritas. Y luego el Nuevo Testamento, que duró el periodo más largo de tiempo en la iglesia, no estuvo realmente en griego. Estuvo en latín. Así que tienes otra traducción. Luego estuvo en latín por 1000 años antes de pasar al alemán. Y del alemán pasa al inglés. Y de ahí obtenemos la King James Version. Es una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción. Por eso tienes la King James Version, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, la quién sabe qué versión. Tienes tantas versiones de la Biblia. ¿Cómo puedo saber cuál es realmente la palabra de Dios? Ahora bien, eso había funcionado con muchos cristianos, y yo estaba listo para que él se derrumbara bajo el peso de mi argumentación. Pero David me miró y dijo, Nabil, déjame hacerte una pregunta. Hace unos minutos te escuché hablando con tu mamá por teléfono. ¿Fue eso en inglés? Yo dije no. Y él dijo, pero cuando me contaste lo que ella dijo, me lo contaste en inglés. ¿Fue eso una traducción corrompida? No, él dijo, Nabil, cuando eres multilingüe, puedes tomar un mensaje que se da en un idioma y traducir con precisión ese mensaje a otro idioma y has preservado el mensaje. Y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos. Fueron capaces de escuchar a Jesús, cualquiera que fuera el idioma que Jesús hablara, y escribirlo en griego. Y de ese manuscrito griego del Nuevo Testamento tenemos en nuestra posesión más de 6000 copias hoy. Y dijo que si no tuviéramos ninguna de esas copias, tenemos en nuestra posesión más de 10,000 traducciones latinas, coptas y siríacas de los primeros manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y dijo que si no tuviéramos ninguna de esas traducciones, tenemos más de 30,000 citas del Nuevo Testamento provenientes de los primeros padres de la Iglesia, con las cuales podemos reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento muchas veces. Nabil, conocemos con certeza el mensaje del Nuevo Testamento original. Y lo miré y le dije, David, te estás inventando esto. Le dije, he hablado con docenas de cristianos, nadie me ha dicho esto antes. Él dijo, ¿crees que me lo estoy inventando? Yo dije, sí, creo que te lo estás inventando. Él dijo, bueno, ya terminaste, más vale que lo demuestres. Yo respondí, ya está demostrado, vamos. Y desde ese momento, David y yo comenzamos a discutir sobre estas cosas, pero lo hicimos en una búsqueda de la verdad. De hecho, empezamos a discutir tanto que decidimos inscribirnos juntos en clases para poder sentarnos al fondo y discutir entre nosotros todo el tiempo. Íbamos a las casas del otro a estudiar y simplemente discutíamos más. Y con el paso del tiempo, porque pasamos tanto tiempo juntos en la búsqueda de la verdad, nos hicimos mejores amigos. Terminé siendo uno de los padrinos en su boda. Estuve allí cuando nació su primer hijo. Todo ese tiempo lo pasé con él, acercándome cada vez más a él. Y en eso, sabía que David recibiría una bala por mí. Y cuando puedes confiar en alguien y esa persona comparte el evangelio contigo, eso tiene un impacto enorme. Si no sabes que puedes confiar en alguien y te dice que entregues tu vida y tomes la cruz, ¿por qué lo escucharías? Pero si tienes a alguien que está tratando de derribar tu cosmovisión y sabes que te ama, entonces te involucrarás con él y lo escucharás. Así que esa amistad fue absolutamente crítica para que yo comenzara a oír el evangelio. Y tomó mucho tiempo. Esto no fue un evento de una sola noche. Pero después de aproximadamente un año, llegué a la conclusión de que los manuscritos del Nuevo Testamento son confiables.
No creía en el Evangelio ni en nada de eso. Solo se trataba de los manuscritos del Nuevo Testamento. Me tomó un año, pero comprendí la manera en que los manuscritos del Nuevo Testamento se multiplicaron, la manera en que fueron escritos y enviados por toda la iglesia primitiva. No había nadie capaz de controlar estos manuscritos y editarlos de tal manera que un cambio no fuera detectado. Simplemente no había forma de hacerlo. Así que después de aproximadamente un año, llegué a la conclusión de que no hay manera de que el Nuevo Testamento haya sido alterado de forma uniforme e indetectable. No es posible. Y entonces volví con David y le dije: «Muy bien, David. Veo que el Nuevo Testamento es confiable, pero no veo a Jesús afirmando ser Dios en ningún lugar del Nuevo Testamento. Ahora bien, ten en cuenta que este es el mayor punto de fricción para los musulmanes, porque como dije antes, los musulmanes creen que Jesús es el Mesías. Los musulmanes creen que Jesús fue el hombre más milagroso que jamás haya vivido. Algunos musulmanes creen que es el único profeta sin pecado, verdaderamente sin pecado, que haya caminado sobre esta tierra. Pero en el momento en que dices que Jesús es Dios, a los ojos de un musulmán estás cometiendo la peor blasfemia que podrías cometer. El Corán dice muy claramente en el capítulo 4, versículo 171, así como en el capítulo 5, versículo 72, que si crees que Jesús es Dios, irás al infierno. No hay discusión con eso dentro de la cosmovisión musulmana. El capítulo 5, versículo 116, muestra a Jesús teniendo una conversación con Alá. Y Alá le pregunta a Jesús: ¿alguna vez dijiste a la gente que te adorara? Y él responde: de ninguna manera tengo el derecho de decirles algo así. Así que la idea de que Jesús es Dios es blasfemia en el Islam. Y están tratando de defender a Dios cuando dicen que no hay manera de que Jesús sea Dios. Así que la pregunta para mí, ahora que había llegado al punto de darme cuenta de que el Nuevo Testamento era confiable, fue: está bien, pero Jesús nunca afirma ser Dios allí. Y entonces comencé a estudiar con un poco más de profundidad. Comencé a tratar de examinar las cosas. Mi amigo David primero me entregó el Evangelio de Juan. Me dijo: aquí, lee esto. Y mientras leía el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús es Dios. No tienes que ir muy lejos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, ¿qué es el Verbo? Vas al versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Estoy mirando estos conjuntos de versículos y tratando de encontrar una forma de evitar esto, porque nuevamente, desde la niñez, me habían dicho que Jesús no podía ser Dios, y ahora que creo que el Nuevo Testamento es confiable, ¿cómo podría decir algo así? Así que la manera en que lo defendí fue diciendo: bueno, Jesús no está diciendo aquí que es Dios. Este es Juan, el autor. Yo quiero ver a Jesús decir que es Dios. Luego, cuando avanzas por el Evangelio de Juan, ves cosas que Jesús dice. Como en Juan capítulo 8, versículo 58, algunos judíos le preguntan: ¿aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham? Y la respuesta de Jesús es: de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora bien, cuando eres musulmán, ¿no has escuchado antes la expresión yo soy? No sabes lo que eso significa. Pero cuando alguien te señala a Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dice a Moisés que su nombre es yo soy el que soy, entonces comienza a tener sentido lo que Jesús está diciendo. Alguien le dice: aún no tienes 50 años. La respuesta de Jesús es: yo soy. Yo existo eternamente. Incluso antes que Abraham naciera, sí, porque está tomando el nombre del Dios de Moisés. Es bastante claro. Y por cierto, si hay algún musulmán escuchando y pensando que eso no es suficientemente convincente, vaya a Juan capítulo 20, versículo 28, donde alguien llama a Jesús Dios. Y la respuesta de Jesús es básicamente que ya era hora de que lo entendieras. Entonces mi respuesta a eso fue: bueno, olvidemos el Evangelio de Juan. Fue escrito demasiado tarde. No es confiable. Quiero ir al primer Evangelio. Quiero ver lo que fue escrito temprano. ¿Jesús afirmó ser Dios? Afortunadamente, no tengo todo el tiempo para entrar en los detalles aquí, pero diré esto. La culminación del Evangelio de Marcos, el primer Evangelio que fue escrito, es Marcos capítulo 14, versículo 62. Y en ese versículo, Jesús hace 2, si no 3 referencias al Antiguo Testamento, diciendo: yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de Daniel, yo soy el Dios de David.
Y lo hace tan claramente que los sumos sacerdotes inmediatamente rasgan sus vestiduras y dicen, «¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué haremos?». Y esa es la razón por la cual decidieron crucificarlo. Y habrían tenido razón en crucificarlo si no fuera Dios. Así que Jesús afirma ser Dios. Ahora imagina lo que esto estaba haciendo en mi mente, porque yo, como musulmán, había llegado a la conclusión de que el Nuevo Testamento es confiable, y en ese Nuevo Testamento estoy viendo a Jesús afirmar que es Dios. Esto convierte en falso todo lo que me habían enseñado sobre el Islam, porque se supone que debemos reverenciar a Jesús. Pero aquí hay evidencia de que afirmó ser Dios. ¿Cómo puedo manejar eso? Y esta disonancia cognitiva comenzó a volverme loco. Hasta este punto, solo estaba discutiendo con mi amigo David. Pero ahora me doy cuenta de que esta investigación puede determinar el curso de mi vida. Así que comencé a orar fervientemente. Y en medio de esas oraciones, volví con mi amigo David y le dije, necesito tener un caso. Necesito tener razones sólidas para lo que haría que el cristianismo sea verdadero. Porque los cristianos creen muchas cosas. Hay diferentes denominaciones. Algunos cristianos creen esto, otros creen aquello. ¿Qué es lo que haría que el núcleo del cristianismo sea verdadero? Y lo encontré en Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No sabías que habría una evaluación sorpresa? Confiesa con tu boca que Jesús es Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Jesús tiene que ser Dios. Tiene que morir en la cruz y luego resucitar de los muertos para que el cristianismo sea verdadero. Ahora bien, este es un caso muy interesante. Para cuando estaba luchando con estas cosas, estaba en la escuela de medicina. Como estudiante de cuarto año de medicina, pasé mucho tiempo en el área de psiquiatría. Pasé mucho tiempo trabajando en el área de psiquiatría. Y mientras estaba allí, solía ver personas acercarse a mí en delirios de grandeza y decir, Nabil, yo soy Dios. Y mi respuesta sería, bueno, tenemos una habitación para ti. Adelante. Afirmar ser Dios es algo patológico. Y en el primer siglo, si alguien afirmaba ser Dios, la respuesta era la misma. Estás loco. Pero si ese hombre entonces dice, no, espera, observa, seré muerto y al tercer día resucitaré de los muertos. Y esa es mi prueba de que soy Dios. Ahora tenemos algo que observar. Ahora tenemos algo que ver. La resurrección es la vindicación de la afirmación de Jesús de ser Dios. Cualquiera puede afirmar ser Dios, pero si alguien afirma ser Dios y luego lo prueba resucitando de los muertos, entonces hay alguien a quien creer. Así que la pregunta es, ¿hay evidencia de que Jesús resucitó de los muertos? Nuevamente, si alguien quiere hacer preguntas sobre esto o si surge en una sesión de preguntas y respuestas, podemos hablarlo un poco más. Pero mientras investigaba la evidencia que rodea la muerte de Jesús, llegué a la conclusión de que la evidencia apuntaba de manera uniforme al hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Ahora bien, hay algo muy profundo en esto, porque como musulmán, el Corán ni siquiera te permite creer que Jesús murió en la cruz. El Corán dice en la Sura capítulo 4, versículo 157, no le mataron ni le crucificaron, sino que así les fue hecho parecer. Así que el Corán niega que Jesús haya sido muerto por crucifixión. Pero si estudias la historia de la vida de Jesús, no estoy hablando de cristianos estudiando la historia de la vida de Jesús. Estoy hablando de eruditos ateos, escépticos y agnósticos, como Paula Fredrickson, como Marcus Borg, como Bart Ehrman, ninguno de los cuales es cristiano. Todos ellos dicen que si podemos saber algo sobre la vida de Jesús, es que murió por crucifixión bajo Poncio Pilato. La muerte de Jesús es el hecho más sólido respecto a su vida desde el punto de vista histórico, y eso por sí solo desafía la verdad del Corán. Y como musulmán, tuve que luchar seriamente con eso. Y luego tengo toda esta evidencia de que realmente resucitó de los muertos. Si quieres parte de esa evidencia, sugeriría que leas un libro llamado The Case for the Resurrection of Jesus, escrito por Gary Habermas y Mike Licona. Así que estoy viendo esta evidencia y estoy viendo un caso que se construye a favor de la deidad de Jesús y del cristianismo. Y por cierto, han sido 3 años de amistad con David para llegar a este punto. No fue una búsqueda de una noche. Así que David y yo íbamos camino a casa desde un lugar muy varonil. Estábamos en un bar de batidos. En el camino de regreso, David me pregunta, Nabil,
Hemos estado investigando esto por bastante tiempo. ¿Dónde crees que se encuentra el caso del cristianismo? De 0 a 100, si 0 fuera absolutamente falso y 100 fuera absolutamente verdadero, ¿dónde crees que está el caso del cristianismo? Lo analicé. Pensé en cada criterio. Bueno, estoy 99% seguro de que Jesús murió en la cruz. Aproximadamente 90% seguro de que afirmó ser Dios. 90% seguro de que resucitó de los muertos. Lo pongo en 80 a 85%, David. Y él casi escupe el batido, lo cual no fue agradable porque era mi automóvil. Y me mira y dice, Nabil, entonces, ¿por qué no aceptas el Evangelio? Y yo dije, David, es porque estoy 100% seguro en el Islam. Aunque esté en 80 a 85% creyendo en el caso del cristianismo, el caso del Islam es más fuerte. Y él me miró y dijo, Nabil, ni siquiera has examinado críticamente el caso del Islam. Y yo dije, lo sé, pero estoy así de seguro. He escuchado evidencias del Corán desde la niñez. He escuchado evidencias de Mahoma desde la niñez. Estoy seguro de que el Islam es verdadero. Y él dice, entonces ponlo a prueba. Y aquí está lo crítico. Dice, pruébalo con el mismo grado con el que probaste el cristianismo, el mismo nivel de escepticismo. Aplica los mismos criterios históricos y luego dime a qué conclusión llegas. Y yo estaba muy confiado. Dije, claro, ningún problema. Así que apliqué el mismo nivel de escepticismo, hablando históricamente. Tendré que ser breve, pero esto es lo que encontré. Cuando se trataba de Jesús, fui extremadamente escéptico respecto al Evangelio de Juan, por ejemplo, porque el Evangelio de Juan, según los eruditos críticos actuales, no según los cristianos, sino según los eruditos críticos, fue escrito entre 60 y quizás como máximo 70 años después de la muerte de Jesús. Así que fui crítico con el Evangelio de Juan. La primera vez que alguien escribió algo sobre la vida de Mahoma fue 150 años después de su muerte. Y luego, la persona que lo escribió, en realidad, ese libro se perdió. Y lo que tenemos es a otra persona que conservó porciones de ese libro y dijo que solo había conservado una parte, porque el resto le parecía simplemente increíble. Así que, la primera pieza de evidencia que tenemos sobre la vida de Mahoma surge mucho más tarde que la primera evidencia que tenemos sobre la vida de Jesús, y fue considerada poco confiable por la misma persona que la preservó. Y comencé a hacer la comparación lado a lado. Muy bien. ¿Cuál es la historia del Corán en comparación con la Biblia? Muy bien. ¿Cómo es la vida de Mahoma? Ahora bien, desde la niñez me habían enseñado que Mahoma era el hombre más asombroso que jamás haya existido. Me habían enseñado que Mahoma era un gran estadista, un gran diplomático, un gran general, un gran líder. Me habían enseñado que era un gran esposo y un defensor de los derechos de las mujeres y un defensor de los oprimidos. Y así es como los musulmanes ven a Mahoma. Y cuando ves a los musulmanes reverenciando a Mahoma, ese es el hombre que están reverenciando, este gran hombre legendario. Pero cuando estudié la evidencia histórica, no solo era tardía y no realmente confiable, sino que cuando realmente miré lo que decía, el Mahoma en las páginas de la historia era muy diferente del Mahoma en el corazón de los musulmanes. Y me di cuenta de que tenía que elegir uno u otro. Y si iba a ser honesto y seguir el desafío de David y aplicar criterios históricos críticos, este era el Mahoma que tendría que creer que existió, uno violento. Así que dije, está bien, entonces no puedo confiar en Mahoma. Tal vez tengo que confiar en la inspiración del Corán, porque los musulmanes creen en la shahada. Para convertirse en musulmán, tienes que creer en la shahada, que es, no hay Dios sino Alá, y Mahoma es su mensajero. Así que no hay Dios sino Alá. Y traté de defender eso a través del Corán. Y Mahoma es su mensajero. Traté de defender eso investigando su vida. Esta parte no funcionó. Entonces me volví al Corán y comencé a decir, bueno, el Corán debe ser la palabra de Dios. Y acudí a todas las razones apologéticas que me habían dado desde la niñez sobre por qué el Corán es la palabra de Dios. Me habían dicho que el Corán nunca había cambiado. Me habían dicho que el Corán contenía milagros, conocimiento científico milagroso. Me habían dicho que el Corán contenía profecías del futuro. Y cuando comencé a investigar cada una de estas afirmaciones con el mismo ojo crítico que usé con el cristianismo, comenzaron a desmoronarse. Y cuando aplicas, y lo digo ahora después de haber examinado muchas cosmovisiones diferentes, cuando aplicas el mismo nivel de escepticismo al cristianismo y a cualquier otra cosmovisión,
el cristianismo queda en primer lugar cada vez. Y estoy hablando de muy por encima. Hace poco tuve una conversación con algunos amigos en Oxford que eran ateos y me decían, Nabil, tengo problemas con el cristianismo aquí, aquí, aquí y aquí. Y yo les dije, lo veo, pero apliquen esas mismas críticas escépticas al ateísmo. Y de repente, una expresión de comprensión apareció en sus rostros, porque comenzaron a comparar. Y como dice Os Guinness, el contraste es la madre de la claridad. Y cuando comparé el Islam con el cristianismo, me di cuenta de que el cristianismo estaba muy por encima. Ahora bien, en ese momento mi mundo entró en crisis, porque no podía simplemente aceptar el evangelio de repente. Si lo hacía, estaría trayendo una vergüenza tremenda sobre mi familia. Y las familias musulmanas a menudo provienen de contextos de honor y vergüenza. Así que para darte una idea, todo lo que mi abuelo hizo, todo lo que mi bisabuelo hizo al predicar el Islam, fue para construir honor y orgullo en la comunidad. Y si su nieto, si su bisnieto se convertía en cristiano, sería como si yo destruyera todo el honor que alguna vez ganaron en toda su vida. Y no sería solo yo quien sería visto con vergüenza por mi familia. Mi familia, mi madre y mi padre, que pasaron toda su vida invirtiendo en mí, si yo me convertía en cristiano, estaría trayendo vergüenza sobre ellos y arrastrando su reputación por el lodo. Y ahora sus vidas quedarían destruidas por mi decisión. Y este tipo de consideraciones hace que sea extremadamente difícil para un musulmán considerar convertirse en cristiano. Además de eso, existe algo llamado la ley de apostasía en el Islam. Tradicionalmente hablando, y para ser un poco más específico, las 4 escuelas del Islam suní tradicional y las 3 principales escuelas del Islam chií tradicional enseñan que si abandonas el Islam, puedes ser ejecutado en diversas circunstancias. Discrepan en cuanto a las circunstancias, pero todos coinciden en que puede ocurrir. Así que un musulmán tiene que pensar en quizás renunciar a su vida social con certeza y tal vez incluso destruir la vida social de su familia y luego incluso entregar su propia vida debido a la ley de apostasía. Y luego, si estás equivocado en todo esto, el Corán dice que irás al infierno. Literalmente todo está en juego y eso hace que sea extremadamente difícil para alguien dejar el Islam. Así que en ese punto, caí de rodillas y comencé a pedirle a Dios en las oraciones diarias. Fuera de las oraciones diarias, le pedí a Dios, Dios, necesito que te reveles a mí. He investigado y parece que el Islam no es verdadero. Por favor, perdóname por decir eso, y parece que el cristianismo podría ser verdadero. Por favor, perdóname por decir eso. ¿Puedes decirme quién eres? Ahora, para darte un poco de comprensión y perspectiva sobre la cultura islámica, el velo no está rasgado como creen los cristianos. Según el Islam, el velo todavía está levantado. Los musulmanes no tienen comunión con Dios. Ni siquiera los profetas tenían comunión con Dios. Los profetas hablaban con ángeles que hablaban con Dios. Así que los musulmanes no están preparados para simplemente recibir información de Dios. No están en ese tipo de estatus, al menos así lo creen. Pero hay una manera en que los musulmanes esperan oír directamente de Dios. ¿Alguien sabe cuál? Los sueños. Los musulmanes creen que pueden recibir sueños de Dios para recibir guía. Y así le piden a Dios sueños para recibir guía. Hay un tipo especial de oración llamada Salat al-Istihara, en la que los musulmanes específicamente se arrodillan y dicen, Dios, guíame a través de sueños. Mi padre escogió sus trabajos basándose en eso. Mi hermana escogió a su esposo basándose en sueños. Nosotros decidimos cuándo mudarnos basándonos en sueños. Y por cierto, algunos de esos sueños se cumplieron de manera profética. Por ejemplo, mi madre, cuando se casó con mi padre, tuvo un sueño en el que estaba plantando 4 semillas en la tierra, y 2 de esas semillas crecían hasta convertirse en árboles, y 2 no. Ella fue a mi tía y le dijo, acabo de tener este sueño. Y mi tía le dijo, bienaventurada eres, porque Dios ya te ha dicho que estarás embarazada 4 veces y tendrás 2 hijos y 2 abortos espontáneos. 17 años después, eso fue exactamente lo que ocurrió. Tengo algunas historias inquietantes que podría compartir, pero no hay suficiente tiempo. Esto sucede con mucha regularidad. Ahora bien, ¿por qué sucede? Podría haber una variedad de razones. ¿Es Dios quien da los sueños? ¿Es otra cosa la que los da? Podrían ser muchas cosas. Ese no es mi punto. Mi punto es que los musulmanes esperan oír de Dios por medio de sueños, y a primera vista tienen buenas razones para creerlo.
Así que le pedí a Dios sueños y visiones. Y finalmente recibí una visión y 3 sueños. Te contaré el segundo sueño, porque fue el que tuvo mayor impacto en mí. Yo quería algo muy claro y Dios me dio un sueño muy claro. Por cierto, en este punto habían pasado aproximadamente 4 años desde que David y yo comenzamos a hablar sobre el cristianismo y el islam. En ese sueño estoy de pie en el umbral de una puerta estrecha. Esa puerta es lo suficientemente ancha para que yo pase, lo suficientemente alta para que yo pase, y tiene cierta profundidad, tal vez 5 o 7 pies. Está hecha de ladrillo como un arco, y cuando miro dentro de esa puerta hay un salón preparado para un banquete. Mesas redondas, personas sentadas en ese banquete. La comida ya ha sido servida y las personas están vestidas con ropa elegante. Es como un banquete de bodas y están a punto de comenzar a comer, pero aún no han comenzado. Todos están mirando en esa dirección, están esperando al dueño o al orador o a quien sea que venga a iniciar el banquete. Y yo quiero entrar en esa sala porque sé que esa sala es el cielo, pero no puedo, porque en el otro extremo de la puerta está mi amigo David. Él también está sentado y esperando. No me está mirando, pero está bloqueando el camino. No puedo pasar junto a él. Así que le digo en el sueño, pensé que íbamos a comer juntos. Y él dice, no has respondido. Y en el sueño, yo sabía que tenía que responder a la invitación de David para poder entrar en el cielo. Pero aquí es donde se vuelve impactante. Cuando desperté, llamé a David y le pregunté, ¿qué crees que significa este sueño? Y fue la primera vez que escuché a alguien poner los ojos en blanco por teléfono. Y él dijo, Nabil, este sueño es tan claro que no necesito interpretarlo por ti. Solo ve a la Biblia. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, ve a Lucas capítulo 13. Ahora bien, David conocía las Escrituras, por cierto, y me había dado una Biblia de estudio. Y cuando abrí en Lucas capítulo 13, decía en letras grandes y en negrita, la puerta estrecha. En el momento en que vi eso, mi corazón dio un salto, porque ese era el símbolo más poderoso en mi sueño, y comencé a leer. Voy a parafrasearlo, y básicamente dice esto. Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando las buenas nuevas, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, procurarán entrar y no podrán. Y veréis a personas sentadas en el banquete de bodas del cielo. Esforzaos por entrar antes de que el dueño venga y cierre la puerta. Nunca antes había leído esta sección de la Biblia. Y supe que Dios me había dado un sueño en el que me colocó justo en medio de esta parábola, y me mostró dónde estaba yo. Así que levanté la mirada a Dios y dije, Dios, necesito otro sueño. No me juzguen cristianos. Así que pedí otro sueño. Dios me dio otro sueño. Y al final de ese verano, recuerdo que iba conduciendo hacia la escuela. En ese momento, estaba comenzando mi 2º año de la escuela de medicina. La primera conversación que tuve con David fue en mi primer año de universidad. Así que ahora estaba comenzando mi 2º año de medicina. Pero en este punto, ya había tenido 3 sueños. Tenía toda esta evidencia, tenía guía de Dios, y aún así no me había convertido. Y esta es la razón. Mientras conducía hacia la escuela, le dije a Dios, Dios, sé lo que necesito hacer, pero necesito tiempo para llorar. Necesito tiempo para llorar. Por cierto, estaba llorando. Estaba completamente quebrado en el automóvil. No es un buen estado para ir a la escuela. Así que regresé a mi apartamento y no sabía qué hacer. Así que saqué el Corán y la Biblia y dije, Dios, dame consuelo. Y abrí el Corán y comencé a leerlo. Por primera vez en mi vida, comencé a leer el Corán no por razones litúrgicas, sino por guía personal. Y mientras buscaba consuelo, me di cuenta de que no hay un solo versículo en el Corán diseñado para consolar a un hombre herido. Ni uno. Y me di cuenta de que ese libro ni siquiera se aplicaba a mi vida. Así que lo cerré y me volví a la Biblia. Dije, ni siquiera sé por dónde empezar en la Biblia. Nunca había ido a ella para recibir guía personal. Solo había ido para intentar refutarla. Así que dije, está bien, comenzaré con el Nuevo Testamento. Lo abrí en Mateo capítulo 1. Vi una serie de genealogías, así que las salté. Tenía una excusa, yo era musulmán. No sé cuál es tu excusa. La salté. No pasó mucho tiempo antes de llegar a Mateo capítulo 5, donde dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando vi esas palabras fue como si fueran eléctricas en la página, como si saltaran de la página y golpearan mi corazón.
Eso es lo que se sintió. Mientras leía esas palabras pensaba, Jesús dijo eso para mí. Olvídense ustedes. Él dijo eso para mí hace 2000 años. Y honestamente comencé a leer esto y cada versículo que leía empezaba a sentir que estaba teniendo una conversación con la Biblia. Le hacía a Dios una pregunta como, Dios, ¿cómo sé que puedes oír mis oraciones? Y luego leía la nota al pie en la Biblia de estudio. Decía, si quieres saber que Dios puede oír tus oraciones, ve a 1 de Juan capítulo 5. Perfecto. Así que estaba leyendo la Biblia, yendo y viniendo. Y finalmente llegué a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo tenía toda la evidencia que necesitaba, tenía toda la guía espiritual que había pedido, y ahora tenía consuelo emocional a través de la palabra, sabiendo que era la palabra de Dios, pero no había proclamado. Miré a Dios y le dije, Dios, si hago esto, tengo que renunciar a mi familia. Los siguientes versículos de Mateo capítulo 10, ¿quieres saber cuáles son? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Cuando leí eso dije, Dios, no son solo mis padres, es toda mi vida. ¿Qué dicen los siguientes versículos? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Sí, Dios conoce el costo que los musulmanes tienen que pagar hoy. El costo que quizás tengas que pagar si estás escuchando esto no es un costo nuevo. Es el costo que los discípulos tuvieron que pagar desde el principio. Es el costo que todos debemos estar dispuestos a pagar si vamos a seguir a Jesús. Así que me arrodillé y oré algo. Nadie me había hablado de la oración del pecador. Oré algo que sonaba muy musulmán, pero sí dije, Señor, creo que tú eres Jesús y me someto a ti y te doy gracias por haber tomado mis pecados, haber muerto en la cruz y haber resucitado de entre los muertos. Quiero seguirte con mi vida. En ese momento, asentí intelectualmente al Evangelio, pero no creo que realmente hubiera comprendido el Evangelio todavía. Eso no ocurrió sino hasta unos días después, cuando vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Mi padre era un veterano de 24 años de la Marina de los Estados Unidos. Para mí, él era mi arquetipo de fortaleza. Era como mi superhéroe. Y esto fue lo que me dijo. Y fue todo lo que dijo. Nabil, hoy siento como si me hubieran arrancado la columna vertebral desde dentro. Y mi madre no dijo una palabra. Fue como si hubiera una luz en sus ojos hasta ese día y yo simplemente la hubiera apagado. No ha sido la misma desde entonces. Y después de esa conversación con ellos, simplemente caí de rodillas y comencé a decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste, Dios? Porque antes de que ellos se enteraran, yo ya era creyente. Yo ya era salvo. Iría al cielo si me hubieras matado. Yo estaría feliz. Tú estarías feliz. Ellos estarían felices. Todos estaríamos felices si simplemente me hubieras matado antes de que tuviera que decírselo. ¿Por qué no me mataste? Y en ese momento ya sabes cómo es cuando estás llorando y comienzas a repetir cosas. Yo decía, ¿por qué no mataste? ¿Por qué no me mataste? Tenía saliva, lágrimas, mucosidad y decía, Dios, ¿por qué no me mataste? Y mientras repetía eso, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? Escuché estas palabras, porque esto no se trata de ti. Y en ese momento mi vida, mi teología, todo fue reiniciado. Me levanté y salí afuera. Por cierto, había estado llorando toda la noche. Así que esto fue a la mañana siguiente. Salí y sé que suena cliché, pero es verdad. Todo se veía diferente. Todo se veía diferente. Era el mismo apartamento, el mismo árbol, la misma calle, pero todo se veía diferente. Y lo que más diferente se veía fue cuando vi a alguien cruzando la calle. Lo había visto millones de veces antes, pero por primera vez me di cuenta de que no era solo alguien. Era alguien por quien Dios estuvo dispuesto a morir. Piensa en esto. Como musulmán, toda mi vida creí que Dios estaba sentado en su trono y nunca entraría en este mundo, y nos gobernaba desde arriba, y nos daba una serie de cosas que hacer, y nos juzgaría al final de los tiempos. Pero esta historia dice que Dios estuvo dispuesto a entrar en este mundo, en un mundo sucio, y estuvo dispuesto a vivir como carpintero, como trabajador manual, y estuvo dispuesto a vivir entre personas que finalmente lo traicionarían. Y luego estuvo dispuesto a ir a una cruz y sufrir y morir por causa de pecadores. Nuestro Dios, que creó el universo, todas las estrellas del cielo, simplemente las pensó y existieron.
Ese Dios estuvo dispuesto a morir. Y cuando nos dice que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a morir por nosotros, esto es lo que dice: como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. Y si estoy dispuesto a ver a alguien cruzar la calle y dejarlo seguir con su día, y no estoy dispuesto a amarlo tanto que estaría dispuesto a morir por él, entonces, ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús si Él estuvo dispuesto a morir por personas que pecaron contra Él y yo no? ¿Cómo soy seguidor de Jesús? Y en ese momento comprendí lo que era el Evangelio. El Evangelio no es algo que simplemente escuchas y crees. Si no cambia tu vida, aún no te ha impactado. Y en ese momento comprendí que este Dios vale todo. Esta historia vale compartirla con nuestra vida. Y nuestras vidas están en sus manos. Y si morimos hoy, seremos cuidados. Pero hay millones, de hecho miles de millones de personas para quienes eso no es así. Y si viviéramos cada segundo de nuestras vidas por causa de ellos, solo entonces honraríamos verdaderamente a este Dios que estuvo dispuesto a vivir la vida que nosotros debimos vivir y a morir la muerte que nosotros debimos morir. Ese es nuestro Dios, y esa es mi historia. Así que oremos juntos. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete.